El sol ya se hundía en el horizonte cuando Palomina salió de la oficina de la granja y se dirigió a los almacenes. El día era caluroso, incluso para ser octubre, y la camisa se le pegaba a la espalda por el sudor. En sus manos sostenía una desgastada carpeta con informes y una lista de las cosechas de los últimos 3 días. Los números cuadraban bien. Los aguacates de esta temporada eran grandes y densos, justo los que gustaban a los clientes de la ciudad. Casimiro ya la esperaba en la báscula, apoyado en una caja de madera y fumando un cigarrillo. El capataz era un hombre de pocas palabras, de unos 50 años, con el rostro curtido por años de trabajo al aire libre. Tenía profundas arrugas en las comisuras de los ojos y las manos cubiertas de viejas cicatrices de ramas espinosas. Palomina le conocía desde hacía 8 años, cuando llegó a la finca de don Ramiro como simple recolectora de fruta. Señora Palomina, ¿cómo va el recuento?, preguntó dando una calada de humo. 820 kilos de la parcela norte, 470 de la parcela oeste, respondió ella, abriendo una carpeta y sacando una hoja de registros. La parte sur dio 350, un total de 1,290 en 3 días. No está mal para mitad de temporada. Casimiro asintió con aprobación. Le agradecía que nunca se equivocara en los números ni adornara los resultados, como otros subdirectores de granjas vecinas. En todos sus años de trabajo, Palomina nunca le había fallado con sus informes. ¿Y esos árboles junto al viejo granero?, preguntó el capataz sacudiéndose la ceniza. Ayer Miguel dijo que la fruta era más pequeña de lo normal. Lo he comprobado esta mañana. El suelo está seco, las raíces no reciben suficiente humedad. Necesita más riego, 3 veces a la semana en lugar de 2. Lo he puesto en el plan para mañana. ¿Cuándo fue la última vez que se aplicó abono en esa zona? Palomina hojeó las notas de su cuaderno, el pequeño cuaderno a cuadros que siempre llevaba en el bolsillo del delantal. Hace un mes, a mediados de septiembre. Abono potásico y orgánico. Quizá valga la pena añadir nitrógeno, pero primero tenemos que comprobar la acidez del suelo. Hablaron unos minutos más sobre el trabajo. ¿Qué zonas necesitaban atención especial? ¿Dónde ralear las ramas viejas? ¿Cuántos trabajadores harían falta la semana que viene para cosechar la ladera este? Casimiro escuchaba atentamente y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Palomina siempre venía al trabajo preparada, y eso ahorraba tiempo a todos. Don Ramiro se acercó al almacén. El dueño de la granja era un hombre de mediana edad, siempre vestido con una camisa blanca limpia y pantalones oscuros. Su rostro era tranquilo pero atento, el tipo de rostro que uno tiene de las personas que están acostumbradas a tomar decisiones y a responsabilizarse de ellas. No le gustaba ser educado, pero trataba a sus empleados con justicia y siempre pagaba a tiempo. Palomina, déjame ver el informe de esta semana, dijo tendiéndole la mano. Sacó de una carpeta un resumen prolijamente compilado, 2 hojas con tablas, donde se enumeraban por día el volumen de recolección, la calidad de la fruta, el costo del riego y los fertilizantes, el número de horas hombre trabajadas. Cada cifra se comprobaba 2 veces. Palomina había aprendido a hacerlo en la escuela. Su profesora de matemáticas, doña Carmen, siempre había dicho que un error en las cifras se pagaba caro. Don Ramiro se puso las gafas y estudió el informe con atención, asintiendo de vez en cuando. Sus ojos se deslizaban sobre las líneas, deteniéndose en las cifras individuales, comparándolas con las de la semana anterior. Buen trabajo, dijo finalmente, quitándose las gafas y guardándoselas en el bolsillo de la camisa. Es obvio que estás pendiente de cada detalle. Casimiro, tienes un ayudante de confianza. Así es, don Ramiro, asintió el capataz, terminando su cigarrillo. Sin Palomina sería mucho más difícil para nosotros. Ella sola hace el trabajo de 2. Y lo hace bien, añadió el jefe. Veo que propones cambiar el programa de riego de la parcela norte. Es una decisión acertada. Adelante. Siempre era agradable recibir elogios del patrón. Palomina sabía que don Ramiro no tiraba palabras al viento, y si decía que el trabajo era bueno, es que lo era. Este trabajo significaba mucho para ella. No solo unos ingresos fijos, sino un sentimiento de autoestima. Aquí la respetaban, aquí la necesitaban, aquí su opinión tenía peso. Mañana llegará el abono para la zona sur, añadió don Ramiro, mirando su cuaderno. 20 sacos de compuesto y 10 de orgánico. Asegúrate de que estén bien distribuidos y no se amontonen con la lluvia.
Por supuesto, asintió Palomina. Ya he elaborado un plan de distribución, la mayor parte para los árboles jóvenes, donde el suelo aún no se ha recuperado del todo de la sequía del año pasado. Es bueno. Y la semana que viene vienen compradores de Guadalajara. Quieren ver la calidad de nuestros productos antes de firmar un gran contrato. Prepara las mejores muestras. Don Ramiro se dirigió a su oficina, un pequeño edificio con tejado de hierro, donde guardaba toda la documentación y se reunía con los clientes. Palomina se despidió de Casimiro y se dirigió a la parada del autobús. Tuvo que caminar por un camino de tierra cubierto de una gruesa capa de polvo, en tiempo seco y un lodazal cuando llovía. Hoy el polvo se levantaba en nubes a cada paso. Había 5 personas esperando en la parada, la mayoría mujeres con bolsas y cestas que volvían del trabajo o del mercado. Todos se conocían, así que hablaban en voz baja de sus asuntos cotidianos. Doña Rosario se quejaba de los altos precios de la tienda. La señora Lidia hablaba de la boda de su sobrina. La joven Patricia comentaba una nueva serie de televisión. Para volver a casa tenían que coger un viejo autobús que funcionaba con un horario que solo conocía el conductor. El coche estaba pintado de rojo y amarillo brillantes, pero la pintura se estaba desconchando en muchos sitios. En el parabrisas había una pegatina con la imagen de la Virgen María de Guadalupe. Hoy era un día de suerte. El transporte llegó sin mucho retraso, solo un cuarto de hora más tarde de lo habitual. El autobús estaba atestado de gente. Palomina se sentó en la ventanilla y miró las casas y los patios que pasaban flotando. El pequeño pueblo vivía su vida pausada. Las mujeres colgaban la ropa en cuerdas tendidas entre los árboles. Los niños jugaban en el polvo junto a la carretera. Los hombres se sentaban fuera de las tiendas en sillas de plástico y discutían de fútbol o política. El autobús paraba cada pocas manzanas. Los pasajeros subían y bajaban. El conductor charlaba con conocidos que le gritaban algo desde la acera. Al cabo de media hora, Palomina se bajó en su parada. Desde allí, había que caminar 3 manzanas hasta casa, por calles estrechas y empedradas desde el siglo pasado. La casa en la que vivía con Benicio no era diferente de las de los vecinos. Baja, encalada, con tejado de tejas rojas y un pequeño patio con 2 naranjos y arbustos de hibisco. Cuando Palomina empujó la puerta, ésta crujió. En el patio había una botella de cerveza vacía, señal inequívoca de que su marido estaba en casa. Cuando entró en la cocina, vio a Benicio sentado a la mesa de espaldas a la puerta. Tenía el labio derecho hinchado y un moratón morado en el pómulo del tamaño de una moneda de 5 pesos. Tenía las manos sobre la mesa, los dedos arañados y sangre seca en los nudillos. Tenía la camisa desgarrada bajo la axila izquierda. Palomina dejó la bolsa en la silla y miró a su marido en silencio. «No preguntes», murmuró sin levantar la vista. «Te lo diré yo misma». «Te escucho», dijo ella quitándose el delantal y colgándolo en el gancho junto a la puerta. Pantaleón, ese maldito capataz, me echó la bronca delante de todos. Dijo que llegaba media hora tarde. ¿Cuál es el problema? El autobús se averió en el puente. Tuve que caminar bajo el sol. Pero me gritó como un niño, agitando los brazos. Benicio levantó la cabeza, y Palomina vio en sus ojos una mezcla familiar de resentimiento y rabia. Era la mirada que ponía cada vez que había problemas en el trabajo. «¿Qué has hecho?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Le dije que todos los días llegaba tarde y borracho al trabajo, que no tenía derecho a decirme lo que tenía que hacer, y gritó, «¿Vas a decirme lo que tengo que hacer, vago?», y me abofeteó delante de todos los trabajadores. «¿Y tú?», y le respondí. Le respondí bien. Le derribé de un puñetazo en la mandíbula. Benicio se tocó el labio roto e hizo una mueca. Solo llegaron sus compañeros, Nicolás y Valeriano. Tuve que luchar contra 3 de ellos, pero también les enseñé dónde estaban. Palomina suspiró y fue al fregadero a por agua. La historia le resultaba dolorosamente familiar. Durante 5 años de matrimonio, Benicio fue despedido de 4 trabajos diferentes, siempre por la misma razón. O se peleaba con alguien, o era grosero con el jefe, o simplemente no venía a trabajar después de otra copa con los amigos. «¿Y ahora qué?», preguntó mojando una toalla con agua fría. Pantaleón me dijo que no viniera más a la obra. El muy cabrón también prometió decirles a los demás contratistas de la ciudad lo mal trabajador que era yo. Dice que ahora nadie me contratará.
Benicio apoyó la cabeza en las manos. Tenía una abrasión en la nuca, el pelo enmarañado y polvoriento. Palomina le tendió una toalla húmeda. Póntela en el labio o se te hinchará. Cogió la toalla y se la apretó contra la cara, gimiendo de vez en cuando. Palomina se dirigió en silencio a la cocina y empezó a preparar la cena. Había un poco de pollo, cebollas, tomates y pimientos dulces en la nevera. Podía hacer un guiso sencillo con arroz, sustancioso y barato. Mientras ella picaba las verduras, Benicio permanecía sentado en silencio, suspirando solo de vez en cuando y ajustándose la compresa. A veces murmuraba algo en voz baja, maldiciendo al capataz o quejándose de la injusticia de la vida. Palomina estaba acostumbrada a esas veladas. Al principio, durante el primer año de matrimonio, intentó consolarle, darle consejos, ofrecerse a ayudarle a encontrar un nuevo trabajo. Ahora se callaba. Las palabras no la llevaban a ninguna parte y solo servían para irritar aún más a su marido. Las cebollas chisporroteaban en la sartén, llenando la cocina del aroma familiar. Palomina añadió los tomates picados, luego el pollo, la sal y la pimienta. En la olla ya se estaba cociendo el arroz. Todo se hacía automáticamente, sus manos recordaban cada movimiento. Al otro lado de la ventana, empezaba a anochecer cuando oyó abrirse la puerta peatonal. Palomina reconoció aquellos pasos, pesados, sin prisa, con el arrastre característico de su pie izquierdo. Amarilis siempre caminaba como si la tierra le perteneciera, y todos los demás fueran huéspedes temporales en su propiedad. Su suegra entró en la cocina sin llamar, como hacía siempre. Llevaba una gastada bolsa de la compra en las manos, y un viejo bolso de cuero colgado del hombro que llevaba desde hacía 20 años. Amarilis era una mujer de complexión robusta, hombros anchos y brazos voluminosos. Llevaba el pelo canoso recogido en un haz, sujeto con muchos mechones invisibles. Su rostro era severo, con profundas arrugas alrededor de la boca, debido a la constante insatisfacción con la vida, pensó Palomina. Buenas noches, dijo Amarilis, recorriendo la cocina con mirada crítica. Buenas noches, mamá, dijo Palomina, sin apartar los ojos de la cocina. Benicio, hijo, ¿qué te ha pasado en la cara? Espantada la suegra, fijándose en los moratones de la cara de su hijo. No es nada, mamá, nada especial, murmuró él escondiendo la toalla. ¿Cómo que nada? Da miedo mirarte. Amarilis dejó la bolsa sobre la mesa y empezó a palparle la cara con sus dedos regordetes. ¿Quién te ha hecho esto? ¿Te atacaron en la calle? El capataz solo, Pantaleón. Tuvimos una pelea en el trabajo. ¿Una pelea? ¿Qué pasa con eso? Eres un chico muy tranquilo, no tocas a nadie. Benicio contó de mala gana la historia de la obra, omitiendo algunos detalles e imaginándose solo en el papel de la víctima. En su versión resultaba que el malvado capataz atacó sin motivo a un honrado obrero, y éste solo se defendió. El rostro de Amarilis se ensombrecía cada vez más a medida que él contaba la historia. Sus cejas se movían, sus labios se apretaban, formando una fina línea. Ahora todo el mundo es tan mezquino, sacudió la cabeza. Antes la gente se respetaba, pero ahora solo piensan en hacerse daño. Cuando su hijo llegó al punto de despedirse, se volvió bruscamente hacia Palomina. ¿Y dónde estabas tú cuando tu marido necesitaba apoyo? Palomina no contestó. Siguió removiendo el guiso. Sabía que era mejor no entrar en discusiones con su suegra, sobre todo en momentos como aquel. Cualquier palabra podía volverse contra ella. Te lo estoy pidiendo. Amarilis levantó la voz y golpeó la mesa con la mano. Tu marido no tiene trabajo, y tú callas como un pez. Ni siquiera te interesa lo que ha pasado. ¿Qué quieres que te diga? Audirainen, respondió finalmente Palomina sin volverse. Todo es culpa suya. ¿Culpa suya? La suegra se indignó. Su voz se volvió chillona. Mi hijo es un trabajador honrado. Ha trabajado duro toda su vida. Si le hubieras cuidado mejor, si le hubieras hecho la comida adecuada, si hubieras hecho que durmiera lo suficiente, no tendría problemas en el trabajo. Mamá tiene razón, dijo Benicio de repente, apartándose la toalla de la cara. En esta casa no hay orden. Por las mañanas paso hambre, porque te levantas tarde y no te da tiempo a preparar el desayuno. Y en el trabajo estoy agotada porque en casa no descanso como es debido. Palomina se volvió hacia su marido. Ayer se levantó a las 5 de la mañana, le hizo huevos con bacon y café, le preparó el almuerzo en un recipiente, pollo con verduras y tortillas frescas.
Pero era inútil discutir. En presencia de su madre, Benicio siempre se convertía en un niño resentido. Exacto, dijo Amarilis, sacando un manojo de cebollas verdes y otro de cilantro. Y luego te preguntas por qué tiene mal carácter. Un hombre debe estar alimentado y satisfecho. Entonces le irá bien en el trabajo. Y todo lo que haces es regañarle. Cuando yo era joven, mi marido también bebía o se peleaba. Continuó la suegra, disponiendo la comida en la mesa. Pero nunca se lo reproché. Comprendí que el carácter de los hombres es así. Necesitan dar rienda suelta a sus sentimientos. Y tú lo único que haces es poner cara de disgusto. Benicio asintió con la cabeza. Así es. Llegas a casa del trabajo y enseguida empiezas. Esto no es así. Esto no es así. A lo mejor yo también lo estoy pasando mal. A lo mejor yo también tengo problemas. Palomina apagó la cocina y puso el guiso en los platos. Apenas le temblaban las manos. Con los años había aprendido a controlarse durante esas conversaciones. Lo principal era no mostrar emoción, no dar motivo a nuevos reproches. La cena está lista, dijo con calma, dejando los platos sobre la mesa. Amarilis se sentó a la mesa junto a su hijo y siguió lamentándose de lo difícil que es la vida para los hombres hoy en día y de lo importante que es para una mujer mantener a su familia. Contó historias de su juventud, cuando las mujeres sabían cuál era su lugar y no se metían con sus maridos. Benicio escuchaba, asentía de vez en cuando y lanzaba miradas a su mujer. ¿Te acuerdas, hijo, de cuando tu padre trabajaba en el ferrocarril? Dijo Amarilis, poniendo arroz en su plato. Era un trabajo duro, peligroso. A veces llegaba a casa agotado, con los nervios a flor de piel. A veces se tomaba una copa para calmarse, pero lo entendía. Un hombre necesita aliviar el estrés. Palomina comió en silencio, pensando en el día de mañana en la granja. Allí tendría tareas claras, objetivos claros y gratitud por el trabajo bien hecho. Allí nadie la culpaba de los fracasos ajenos. Allí era necesaria y útil. Allí estaba don Ramiro, que apreciaba su profesionalidad, y Casimiro, que confiaba en su criterio. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Amarilis a su hijo terminando el guiso. Buscaré otra cosa. Alguien me contratará. Claro que sí. Eres un buen trabajador. Y esta, su suegra señaló con la cabeza a Palomina, más vale que se ocupe de su marido y no piense solo en su granja. Palomina se levantó de la mesa y empezó a recoger los platos. Estaba anocheciendo fuera de la ventana, y en el patio había un farol encendido que proyectaba una luz amarillenta sobre las paredes de la casa. El sábado por la noche, Palomina estaba sentada en la cocina surciendo la camisa de Benicio cuando llamaron a la puerta. El golpe era ligero, familiar. Solo Florinda llamaba así. Palomina dejó la aguja y el hilo sobre la mesa y fue a abrir, mirando tímidamente el reloj. Eran cerca de las 7 de la tarde, una buena hora para una visita amistosa. En el umbral estaba su mejor amiga desde la infancia, con una cajita de cartón atada con una cinta roja. Florinda era una mujer bajita y delgada, con el pelo corto y negro, siempre bien peinado y unos vivaces ojos castaños. Llevaba un sencillo vestido azul con lunares blancos y zapatos blancos de tacón bajo, como los que llevan las dependientas. Al cuello llevaba una fina cadena de plata con una pequeña cruz, regalo de su difunta madre. «Hola, cariño», dijo Florinda, besando a su amiga en la mejilla. «Te he traído unas galletas de nuestra panadería. Hoy hemos hecho de avena y pasas sultanas, tus favoritas. ¿Recuerdas cuando de pequeñas se las pedíamos a doña Luisa? Gracias, pasa». Palomina cogió la caja y condujo a su amiga a la cocina. Estaba preparando té. Estoy sentada sola, surciendo, con toda clase de pensamientos rondándome la cabeza. Florinda miró a su alrededor, como hacía siempre que venía de visita. Su mirada se deslizó por las herramientas de Benicio. Martillo, destornilladores, clavos, desparramadas sobre la mesa, los platos en el fregadero que no se habían lavado desde la mañana. La mancha en la pared cerca de la cocina, que debería haberse pintado hace tiempo. Había un cesto de ropa sucia en un rincón y unas flores marchitas en el alféizar de la ventana. «¿Dónde está tu marido?», preguntó sentándose en una silla y ajustándose la falda. «Se fue esta mañana. Dijo que estaba con sus compañeros. El Macario que vive al otro lado del puente. Seguro que ha vuelto a beber y a quejarse de la vida. Lo despidieron ayer. ¿Otra vez?». Florinda negó con la cabeza. «¿Y de qué trabajo esta vez?». «De la construcción». «Se peleó con el capataz».
Palomina puso sobre la mesa la tetera y 2 tazas y platitos, los mismos que la tía Remedios le había regalado para su boda. Eran de porcelana fina con flores azules en los bordes, ya un poco desconchadas, pero seguían siendo preciosas. Florinda desató la cinta y abrió la caja. Dentro había unas galletas redondas y doradas, con olor a canela y vainilla. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó Florinda, sirviéndose té de una tetera. Tú, quiero decir, ¿a mí o a él? Contigo sé que siempre va bien. Don Ramiro te aprecia, Casimiro te respeta. ¿Pero tu Benicio ha vuelto a hacer algo malo? Veo en su cara que no es bueno. Palomina contó la pelea de ayer en la obra y el despido de su marido, sin omitir detalles. Florinda escuchaba, moviendo la cabeza y chasqueando la lengua de vez en cuando. Cogió una galleta de la caja y dio pequeños mordiscos, bebiendo té caliente. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó cuando su amiga hubo terminado su relato. Dijo que iba a buscar un nuevo trabajo. Prometió ir la semana que viene a ver al contratista Valentín, que construye casas para profesores. Pero ya sabes cómo lo hace. Una semana lo promete y luego encuentra razones para posponerlo. ¿Qué dijo tu suegra? Que todo es culpa mía, que no lo cuido bien, que no lo alimento bien, que no me levanto temprano para trabajar, que llego tarde, que por eso tiene mal carácter, que una buena esposa debe apoyar a su marido en todo. Florinda resopló y se llevó un trozo de galleta a la boca. Desde luego, quien más tenía la culpa. No podía ser que su precioso hijo fuera tonto y borracho él mismo. Siempre hay alguien a quien culpar. La nuera. Florinda, no digas eso. ¿Qué debo decir? Palomina, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Trabajas como una loca, te levantas al amanecer, ganas el único dinero decente de la familia, llevas la casa, cocinas, lavas la ropa, y todo lo que él hace es beber y pelear. Y su madre te culpa de todo. No siempre es así. A veces está sobrio, ayuda en la casa. ¿Cuándo fue la última vez que ayudó? ¿Hace un mes? ¿2? Palomina removió el té en silencio con la cuchara. Estas conversaciones ocurrían regularmente entre ellas, y cada vez Florinda decía lo mismo, y cada vez Palomina defendía a su marido, aunque se daba cuenta de que su amiga tenía razón en muchas cosas. ¿Y cómo van las cosas en la tienda? Palomina cambió de tema. ¿Muchos clientes? No va mal el negocio. La semana pasada trajimos una nueva colección de telas de la capital. ¡Qué colores tan bonitos! Hay un corte, amarillo brillante con flores rojas, muy elegante. Se podría utilizar para hacer un vestido maravilloso para unas vacaciones. Y otra gasa azul, como el cielo, muy delicada. Florinda llevaba 7 años trabajando como vendedora en una tienda de telas, y lo sabía todo sobre ellas. Podía decir de un vistazo la calidad de una tela, para qué era más adecuada, cómo cuidarla, qué hilos usar para coser. Doña Inés ya ha encargado 2 metros de esta tela amarilla. Quiere hacer una blusa para el cumpleaños de su nieta. Dice que a la niña le gustan los colores vivos, y la señora Patricia se interesó por la seda para el vestido de novia de su hija. Eligió el color crema. Muy bonito, muy caro. ¿No se queja la dueña de las ventas? Don Osvaldo está contento. Dice que soy el mejor vendedor de la tienda. Hasta me dio un bono el mes pasado, 100 pesos más de mi sueldo. Florinda estaba orgullosa de su trabajo. Conocía a todos los clientes habituales. Recordaba sus preferencias, siempre podía decirle qué comprar. Las clientas confiaban en ella y a menudo le pedían consejo no solo sobre telas, sino también sobre estilos y combinaciones de colores. ¿Te casarás algún día?, preguntó Palomina, dando un mordisco a su galleta. Florinda rió suavemente, echando la cabeza hacia atrás. ¿Después de lo que veo con tu matrimonio? De ninguna manera. Prefiero vivir sola, en paz, sin nadie que me regañe y me acuse de todos mis pecados. Cuando llego a casa, todo está tranquilo y ordenado. Nadie yace borracho en el suelo. No todos los hombres son así. Los hay buenos y trabajadores. Puede ser, pero no quiero arriesgarme. Tengo un trabajo que me gusta. Tengo mi propio piso, pequeño pero acogedor. Tengo amigos. ¿Por qué necesito un marido que se beba mi dinero y traiga a casa todo tipo de basura? ¿Y niños? ¿No los quieres? Claro que los quiero. Pero los niños sin padres son mejores que los niños con un mal padre. Mira a los hijos de Luisa. Su marido es alcohólico, se pelea con ellos, se bebe su dinero.
Los niños crecen intimidados, temerosos de su padre. Hablaron durante más de una hora. Estaba oscureciendo fuera de la ventana y un farol estaba encendido en el patio, proyectando una luz amarillenta sobre la pared de la casa. Florinda habló de sus planes. Quería ahorrar dinero y abrir su propio taller, donde cosería hermosos vestidos por encargo. Ya tengo una máquina de coser. La compré el año pasado. Por las tardes coso para mí y para mis amigas. Hace poco le hice un vestido de novia a mi sobrina Rosario. Quedó precioso. Todo el mundo se quedó boquiabierto. De repente se oyó un ruido fuera. Alguien cantaba a voz en grito una canción de borrachos sobre una mujer infiel y un corazón roto. La canción le resultaba familiar. La tocaban a menudo en las cantinas los fines de semana. Palomina reconoció la voz y suspiró pesadamente. «Tu marido va a volver», dijo Florinda al oír la canción. Y por el sonido de su voz, tenía mucho peso sobre los hombros. La puerta se abrió con estrépito, chocando contra la verja. Benicio entró tambaleándose en el patio. Estaba borracho, murmurando entre dientes, con la camisa desabrochada y fuera del pantalón, el pelo revuelto. Llevaba botas embarradas en los pies. Era evidente que se había caído o había estado tumbado en algún sitio. En la mano sujetaba una cuerda sucia, en cuyo otro extremo había un destartalado perro callejero. El perro estaba en un estado lamentable, sucio, mojado, con las costillas salientes y el pelo sin brillo cubierto de calvas. Era evidente que había vivido mucho tiempo en la calle, comiendo restos de los vertederos. Tenía una oreja medio arrancada y viejas cicatrices en el hocico. Tenía un olor nauseabundo a perro, basofia y algo más desagradable. «¡Palomina!», gritó Benicio, entrando en la cocina y agitando la mano libre. «Amén. Mira qué amigo he encontrado en la cantina de don Ernesto. Un buen perro, fiel. Vino a verme cuando salí a fumar». El perro dejó huellas sucias y mojadas en el suelo limpio y se sacudió, salpicando gotas de agua sucia por toda la cocina. Florinda se apartó instintivamente, arrugó la nariz y se la tapó con la mano. «Benicio, llévate a ese perro de una vez», dijo Palomina, intentando hablar con calma. «Está sucio, está enfermo. ¿Por qué alejarla?», se indignó el marido borracho. «Ahora se va a vivir con nosotros. Ya he pensado un nombre para él. Capitán, ¿verdad, capitán?». El perro levantó el hocico y gimió lastimosamente, al parecer de hambre. «¿Qué capitán?». Palomina intentó quitarle la cuerda de las manos a su marido. «Es un perro callejero, cubierto de pulgas y suciedad. Sácalo al patio, luego lo arreglaremos». «No quiero», dijo Benicio obstinadamente, sujetándose la cuerda contra el pecho. «Es mi amigo, lo conocí en la cantina, es tan listo, entiende todas las palabras». El perro olfateaba los rincones de la cocina, dejando sus huellas húmedas por todas partes. Se acercó a la mesa e intentó alcanzar la caja de galletas, levantándose sobre sus patas traseras. La caja se sacudió y algunas galletas cayeron al suelo. «Dios mío», dijo Florinda levantándose de la silla. «Benicio, ¿te has vuelto loco? Traer un perro asqueroso a casa. Es contagioso. ¿Y quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer?». El marido borracho se volvió hacia ella balanceándose. «Esta es mi casa. ¿Qué haces aquí? ¿Es tu casa?», se indignó Florinda, poniéndose derecha. «Ni siquiera puedes conseguir un trabajo en condiciones. Tu mujer te mantiene, trabajando por dos. Cállate, solterona», gritó Benicio, dando un paso hacia ella. «Nadie te lo ha pedido. Quédate en casa y no te metas en las familias de los demás». Florinda no pudo evitarlo y apretó los puños. «Mírate en el espejo. Has traído un mestizo contagioso y estás siendo grosero con la gente decente». Benicio se puso morado de ira. El cerebro ebrio no pensaba con claridad, pero entendió perfectamente el insulto. Tales palabras eran para él un trapo rojo para un toro. Se soltó la cuerda de las manos y se abalanzó sobre Florinda con los puños, agitando los brazos. «¿Qué has dicho, zorra? Dilo otra vez». Florinda no tuvo tiempo de esquivar. Benicio la empujó en el pecho con ambas manos y ella cayó al suelo, derribando una silla. Su cabeza golpeó la pared y le saltaron chispas en los ojos. El perro se sobresaltó por el fuerte ruido y ladró, escabulléndose hacia una esquina. «¡Alto!», gritó Palomina, agarrando a su marido por la manga de la camisa. Pero Benicio ya había balanceado la pierna para golpear a la tumbada Florinda. Palomina lo empujó tan fuerte como pudo contra su costado. Perdiendo el equilibrio, se tambaleó,
Agitó los brazos y cayó de rodillas junto a su amiga. Florinda se levantó rápidamente del suelo, frotándose la cabeza magullada. Sus ojos ardían de rabia, su rostro enrojecido por el resentimiento y la ira. Cogió un pesado salero de cerámica de la mesa y se lo lanzó a Benicio. Él intentó esquivarlo, pero sus movimientos eran lentos y torpes. «¡Toma, ganado!», gritó, dándole una patada en el hombro. El salero le dio en la frente, dejándole una marca roja. Benicio intentó levantarse, agarrándose al borde de la mesa, pero Palomina también lo empujó y volvió a desplomarse en el suelo. «¡Borracho idiota!», siseó Florinda, arreglándose el pelo revuelto y sacudiéndose el vestido. «¡Animal descerebrado!». Benicio se tumbó en el suelo y miró mudamente al techo, parpadeando con los ojos enrojecidos. El alcohol, los golpes y la caída habían acabado por apagar su conciencia. Intentó decir algo, pero de su boca solo salían sonidos inarticulados. Al cabo de un minuto roncaba, con la cara hundida en su propia mano. El perro se acercó cautelosamente, lo olfateó y se tumbó a su lado, apoyando el hocico sucio en sus patas. Estaba acostumbrado a la gente borracha, y había mucha en la calle. «Ya está, me voy», dijo Florinda, recogiendo su bolso del suelo y comprobando que el cierre no se había roto. «No puedo ver esto más». «Florinda, espera». «No, Palomina, ya está bien. ¿Cuánto tiempo puedo aguantar esto?» «Esto…». No encontraba la palabra adecuada y agitó la mano en dirección a su marido que roncaba. «Eres una mujer inteligente, buena en tu trabajo, respetada en la granja. Podrías haberte buscado un hombre normal. Pero vives con este vago borracho que puede traer hasta un perro callejero. No siempre es así. Cuando estás sobrio. ¿Cuándo estás sobrio? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? No por mucho tiempo». Florinda se dirigió a la salida. Luego se dio la vuelta y miró a su amiga con dolor en los ojos. «Piensa en lo que te he dicho. La vida es corta para desperdiciarla con gente así. Te mereces algo mejor, créeme». Dio un portazo y se hizo el silencio en la cocina. Solo se oían los fuertes ronquidos de Benicio, los silenciosos gemidos del perro y el tic-tac del reloj de pared. Palomina miró a su marido dormido, a los charcos de barro del suelo, al pobre animal. El perro la miró con unos fieles ojos marrones que leían el hambre, el cansancio y la tímida esperanza de la bondad. Palomina suspiró y fue a la nevera. Quedaba algo de las judías con cebolla y tomate de ayer. Las calentó en una sartén, añadió un poco de agua y las echó en un cuenco viejo. «Ven aquí», llamó al perro en voz baja. El perro se acercó cautelosamente, olisqueando, y empezó a comer con avidez, sin apartar los ojos del cuenco. Era evidente que hacía mucho tiempo que no comía bien. Cuando el cuenco estuvo vacío, lo limpió a lametazos y miró a Palomina con aprecio. Cuando el perro hubo comido, Palomina cogió la cuerda y lo llevó al patio. Hacía fresco fuera, brillaba la luna llena y en algún lugar a lo lejos sonaba música. Probablemente alguien estaba celebrando una fiesta. El perro la siguió obedientemente hasta la puerta, cojeando de la pata trasera. «Vete», dijo desatando la cuerda. «Búscate otra casa. Este no es tu sitio». El perro se quedó un momento mirándola con ojos inteligentes y tristes, y luego se alejó lentamente por la calle, dándose la vuelta de vez en cuando. Palomina cerró el portillo y volvió a entrar en casa. Benicio seguía dormido en el suelo de la cocina. Era imposible despertarlo. Dormiría toda la mañana, como siempre hacía después de semejantes juergas. Palomina trajo una manta vieja del dormitorio y tapó a su marido. Luego empezó a limpiar los charcos y a fregar el suelo. El trabajo le llevó casi una hora. Tuvo que cambiar el agua varias veces, usar desinfectante y ventilar la habitación. Cuando la cocina estuvo ordenada, se sentó a la mesa y terminó el té y las galletas que Florinda había traído. Fuera de la ventana era una noche tranquila. Un perro ladraba en algún lugar lejano, tal vez el mismo que ella acababa de echar. Las palabras de Florinda daban vueltas en su cabeza, manteniendo su mente en blanco. Su amiga había tenido razón en muchas cosas, pero la vida era más complicada de lo que parecía. Es fácil dar consejos cuando estás soltera y no eres responsable de nadie. Al día siguiente de la desagradable velada con el perro, Palomina se despertó con la cabeza pesada y un desagradable pozo en el alma. Benicio seguía dormido en el suelo de la cocina, tapado con una manta, roncando con fuerza. Apestaba a alcohol y a algo agrio. Palomina pasó junto a él en silencio.
tratando de no despertarlo, y salió al patio a tomar el aire. Era domingo por la mañana. El sol ya había salido bastante alto y se oían voces en los patios de los vecinos. Alguien tendía la colada, alguien regaba las plantas. Palomina miró el lugar junto a la verja donde ayer había estado el perro sucio y suspiró. Las palabras de Florinda no se le habían olvidado en toda la noche. Después del desayuno, que tomó sola, Palomina decidió visitar a su suegra. Amarilis vivía a 2 manzanas de ellas, en una vieja casa que había heredado de su difunto marido. La casa había sido construida en los años 30 y parecía sólida. Paredes gruesas, techos altos, rejas de hierro en las ventanas. El difunto suegro trabajaba en el ferrocarril y cobraba un buen sueldo, así que pudo comprarse un lugar decente donde vivir. Palomina caminó por calles familiares pavimentadas con viejos adoquines. La mañana del domingo era tranquila y apacible. De las ventanas abiertas llegaba el sonido de la radio, música sonando en algún sitio, noticias emitiéndose en algún lugar. La gente se reunía fuera de la iglesia de San Francisco para la misa matutina. Mujeres con vestidos oscuros y chales, hombres con camisas de fin de semana. La casa de los Amarilis hacía esquina en una pequeña plaza, junto a la tienda de Don Felipe. La fachada estaba pintada de amarillo pálido, y la pintura se desconchaba en algunas partes, dejando ver manchas grises de yeso viejo. Las rejas de hierro de las ventanas estaban pintadas de verde y decoradas con hojas y flores de hierro forjado, obra de un herrero local famoso por su artesanía. Palomina llamó a la pesada puerta de madera. Un momento después, se oyeron pasos y la puerta se abrió. Amarilis estaba en el umbral, vestida con una bata de caza y unas viejas zapatillas. Llevaba el pelo revuelto y el rostro desencajado. Era evidente que no esperaba visitas tan temprano. ¿Palomina? Sorprendió la suegra. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás sola? ¿Dónde está Benicio? Buenas tardes, Amarilis. ¿Puedo pasar? Quiero hablar contigo. Su suegra la dejó entrar a regañadientes. El interior estaba fresco y oscuro. Las gruesas paredes evitaban el calor, pero dejaban entrar poca luz. En el pasillo colgaban fotografías de su difunto marido con el uniforme de ferroviario e imágenes sagradas en marcos baratos. El suelo estaba cubierto de baldosas viejas con grietas, que Amarilis limpiaba con regularidad, pero no podía cambiar. No había dinero suficiente. Ven al salón, dijo ajustándose la bata. Solo que aún no me he aseado, no esperaba a nadie. El salón era una habitación pequeña, con 2 ventanas que daban a la plaza. Los muebles eran viejos, pero estaban en buen estado. El sofá y los sillones estaban tapizados en tela verde descolorida, y sobre la mesa había una blonda de encaje tejida por la propia Amarilis. En las paredes colgaban cuadros de la familia e imágenes religiosas. En un rincón había una máquina de coser con la que su suegra a veces cosía cosas para sus vecinas por un módico precio. Siéntate. Amarilis señaló el sofá. ¿Quiere café? No, gracias. No tardaré. La suegra se sentó en el sillón de enfrente y miró a su nuera con atención. Había desconfianza en su mirada. Intuía que la conversación iba a ser desagradable. ¿Qué te pasa?, preguntó. ¿Por qué no ha venido Benicio? ¿Está enfermo? No, no está enfermo. Está dormido después de lo de anoche. Amarilis, necesito hablar seriamente contigo sobre tu hijo. ¿Sobre qué? La suegra está tensa. Sobre su forma de beber. Ayer llegó a casa borracho, trajo un perro callejero y empezó una pelea. No puede seguir así. Amarilis frunció el ceño y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y qué quieres que haga al respecto? Habla con él. Te escucha. Respeta tu opinión. Dile que deje de beber, que busque un trabajo en condiciones, que no busque peleas. Mi hijo no es alcohólico, dijo Amarilis secamente. Solo se relaja después de un duro trabajo. Los hombres tienen derecho a hacerlo. ¿Qué clase de duro? Le han despedido. Le despidieron injustamente. La suegra levantó la voz. Por culpa del malvado capataz que no quería a mi hijo. Palomina intentó mantener la calma. Amarilis, es la quinta vez que despiden a Benicio en 5 años. Siempre por el mismo motivo. Borracheras y peleas. ¿Todos los jefes son malos? Y tú eres una esposa demasiado estricta, acusó su suegra. Un hombre necesita apoyo en casa, no reproches constantes. Si cuidaras mejor de tu marido, no tendría motivos para beber. Yo cuido de él. Cocinar, lavar, ganar dinero. Exacto.
interrumpió Amarilis. Trabajas demasiado. Una mujer debería estar en casa, cuidando del hogar, no corriendo por las granjas de otros. ¿Y luego de qué vivir? Benicio lleva una semana sin trabajar. Amarilis se levantó de la silla y empezó a pasearse por la habitación, agitando los brazos. A mi marido también le gustaba beber después del trabajo. El ferrocarril es un servicio duro, peligroso. Los nervios están a flor de piel todos los días. A veces llegaba borracho a casa, pero yo nunca le hacía una escena. Me di cuenta de que un hombre necesita aliviar su estrés. Pero su marido no perdió su trabajo por beber, porque fui una buena esposa, dijo Amarilis con orgullo. Le apoyé, no le regañé. Creé un ambiente tranquilo en casa. Y tú lo único que haces es poner cara de disgusto. Palomina se dio cuenta de que la conversación estaba llegando a un punto muerto. Una suegra nunca admitiría los problemas de su hijo, y siempre encontraría la manera de culpar a su nuera. Está bien, dijo poniéndose de pie. Al menos dile que busque trabajo más activamente. El dinero se acaba. Ya encontrará trabajo. Mi hijo es un buen trabajador. Solo la gente malvada le impide encontrar trabajo. Palomina se despidió y salió. La conversación fue exactamente como ella esperaba. Amarilis nunca se pondría de su parte. Para ella el hijo siempre tiene razón y la nuera siempre tiene la culpa. El viaje de vuelta pareció más largo. Palomina caminaba lentamente, contemplando la situación. El sol había salido alto y empezaba a hacer calor. La misa había terminado en la plaza de la iglesia y la gente se iba a casa, hablando de sus asuntos cotidianos. En casa Benicio ya estaba despierto y sentado a la mesa de la cocina con una taza de café. Tenía la cara arrugada, los ojos enrojecidos y el pelo suelto. La manta con la que Palomina le había cubierto yacía arrugada en un rincón. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz ronca. En casa de tu madre. ¿En casa de tu madre? ¿Por qué? Le pedí que hablara contigo sobre la bebida. Benicio arrugó la nariz y se frotó las sienes. ¿Y qué te dijo? Lo mismo de siempre, que tú eres un buen hombre y yo una mala esposa. Mamá es una mujer inteligente, lo sabe muy bien. Palomina se sentó frente a su marido y lo miró detenidamente. Benicio, tenemos que hablar seriamente. Llevas una semana sin trabajar. Te estás quedando sin dinero. Es hora de espabilar y buscar un nuevo lugar. Ya lo hago, refunfuñó. ¿Crees que es fácil encontrar trabajo en esta ciudad? Ni siquiera has salido de casa esta semana, salvo para ir a la cantina de Macario. ¿A dónde iba a ir? Pantaleón le ha dicho a todo el mundo que soy un pendenciero y un borracho. Nadie me contratará ahora. No todo el mundo conoce a Pantaleón. Es una ciudad grande. Hay muchos contratistas. Benicio terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. Está bien. Iré a ver a Valentín la semana que viene. Está construyendo casas nuevas para profesores. Quizá me contrate como peón. No la semana que viene, sino mañana. Y no solo Valentín, sino todos los que conoces. Mañana es lunes. Todo el mundo está ocupado. El martes sería mejor. ¡Benicio! Palomina golpeó la mesa con el puño. Deja de holgazanear. Mañana vas a buscar trabajo. Su marido la miró temeroso. Palomina rara vez levantaba la voz, y eso le alarmaba. Está bien, iré mañana. Te lo juro. Y deja de beber. Para nada. Ni una gota de alcohol hasta que consigas un trabajo normal. Eso es demasiado estricto. No es estricto, es necesario. Si no, perderás el nuevo puesto tan rápido como los anteriores. Benicio se quedó callado, mirando por la ventana. De acuerdo, dijo al fin. Lo intentaré. Pero tampoco me bebes todos los días. Un hombre necesita apoyo, no reproches constantes. Palomina asintió, aunque nada cambió en su interior. Había oído esas promesas de su marido docenas de veces antes, y todas se olvidaban a los pocos días. El lunes por la mañana, Palomina llegó temprano a la granja para tenerlo todo listo para el abono. Casimiro ya estaba esperando fuera del almacén con dos trabajadores, Miguel y Ángel. El camión del abono debía llegar a las 8 de la mañana. El trabajo avanza a buen ritmo mientras se descargan los sacos y se apilan bajo un toldo para protegerlos de la posible lluvia. Palomina comprobaba los albaranes, contaba las cantidades, se aseguraba de que estuvieran bien almacenados. A las 10 de la mañana todo estaba listo. Buen trabajo, alabó Casimiro. Ahora podemos tomarnos un descanso.
Los trabajadores fueron a la plantación para comprobar el riego por goteo, y Palomina se quedó en la oficina para rellenar papeles. Sobre las 11 llamaron a la puerta. Florinda estaba en el umbral con su vestido de trabajo. «Hola», dijo. «¿Puedo pasar? ¿O estás muy ocupada?» «Claro, pasa». «¿Qué te pasa? ¿No trabajas hoy?» «Sí, pero estamos en nuestro descanso para almorzar. Pensé en pasar a ver cómo estabas después de lo de ayer». Florinda se sentó en la silla frente al escritorio de Palomina. Tenía el rostro serio, preocupado. «¿Cómo están las cosas en casa? ¿Está despierto tu marido?» «Está despierto. Prometió buscar trabajo. ¿Y usted le creyó?» «¿Qué puedo hacer? Esperar que esta vez sea diferente». Florinda sacudió la cabeza. «Palomina, llevo toda la noche pensando en lo que vi ayer. Ese hombre es peligroso. Levantó la mano contra una mujer, una invitada en su propia casa. Estaba borracho, fuera de control. Exactamente. ¿Y qué va a pasar la próxima vez? ¿Va a golpearte? ¿Y luego qué? ¿Te matará? No exageres». «No exagero». Florinda se inclinó hacia adelante. «Escucha, te hablaré de mi tía Remedios. ¿Te acuerdas de ella?» «Vagamente. Murió cuando aún íbamos al colegio». «Pues sí. ¿Sabes de qué murió?» «De su corazón». Y su corazón enfermó de los nervios. Florinda habló en voz baja pero convincente. Su marido, el tío Esteban, era como tu Benicio. Bebía, peleaba, perdía el trabajo. La tía Remedios lo aguantó, pensando que volvería en sí. 20 años le aguantó. ¿Y qué pasó con él? Nada. Después de su muerte, 6 meses más tarde, se casó con una joven vecina. Todavía vive con ella. Todavía bebe y se enfurece. Y mi tía está tirada en el suelo, malgastando su vida con un alcohólico. Palomina se quedó en silencio, repasando los papeles que había sobre la mesa. «¿Ves a dónde quiero llegar?», continuó Florinda. «Eres joven, eres guapa, tienes un buen trabajo. Podrías empezar una nueva vida, encontrar un hombre decente. Y estás desperdiciando tus mejores años en mi marido. Un alcohólico y un pendenciero. Palomina, despierta. ¿Cuánto más puedes aguantar?» La oficina se quedó en silencio. Fuera de la ventana se oían las voces de los jornaleros, el ruido del tractor, el canto de los pájaros, los sonidos habituales de la vida en la granja, tranquilos y mesurados. «Tengo que ir a trabajar», dijo Florinda levantándose. «Pero prométeme que pensarás en lo que te he dicho. No desperdicies tu vida». Cuando su amiga se hubo marchado, Palomina permaneció largo rato pensativa. Las palabras de Florinda resonaban en su corazón, porque en muchos aspectos tenía razón. Pero romper un matrimonio no era tan fácil como parecía desde fuera. Estaban las tradiciones, las opiniones de la gente y su propia incertidumbre sobre el futuro. Al otro lado de la ventana de la oficina, la vida seguía como siempre. Los trabajadores cuidaban los árboles, recogían las cosechas, regaban los arriates. Aquí todo era claro y predecible. Aquí Palomina se sentía necesaria y exitosa. En casa solo había problemas y decepciones. El viernes por la tarde, don Ramiro llamó a Palomina a la oficina para que cobrara su sueldo mensual. Entró en una pequeña habitación con armarios de hierro y un viejo escritorio de madera, donde el dueño de la granja llevaba todas las cuentas. En las paredes colgaban calendarios de años anteriores, un mapa de la zona y una foto de don Ramiro con el gobernador de la región durante la inauguración de la nueva carretera. «Siéntate, Palomina», dijo don Ramiro, abriendo la caja fuerte que había en un rincón de la habitación. «Hoy es día de paga». Sacó un grueso cuaderno con la tapa pegada con cinta adhesiva y hojeó varias páginas, buscando el apunte que quería. Luego contó los billetes y se los tendió a Palomina. «2,000 pesos, como siempre», dijo. «Más una gratificación por buen trabajo, 200 pesos. Casimiro está muy contento con tus informes». Palomina tomó el dinero y lo dobló prolijamente en un sobre. Aquel sueldo era el único ingreso fijo de la familia desde hacía casi un mes, desde que Benicio había perdido su empleo. «Gracias, don Ramiro. ¿Cómo van las cosas con el nuevo contrato? ¿Han llegado los compradores de Guadalajara?» «Vinieron la semana pasada. Quedaron satisfechos con la calidad de nuestros aguacates. Firmaron un contrato por 5 toneladas al mes. Eso significa más trabajo para nosotros». «Eso es estupendo. ¿Así que tendremos que contratar más trabajadores?» «Sí, 5 o 6 para la temporada. Si conoces a alguien de confianza,
puedes recomendarlo. Palomina pensó en Benicio, pero lo descartó de inmediato. Era arriesgado recomendar a su marido a don Ramiro. Si se emborrachaba o se peleaba, su reputación correría peligro. Me lo pensaré, preguntaré por ahí, dijo. Salió de la oficina y se dirigió a la parada del autobús. Era un día caluroso, incluso para noviembre. Por el camino se encontró con Casimiro, que volvía de la parcela sur. ¿Cómo va el riego?, le preguntó. Muy bien, Miguel arregló la tubería rota y ahora el agua llega a todos los árboles. Mañana empezaremos a abonar los plantones. Muy bien. Adiós, Casimiro. Adiós, señora Palomina. Buen fin de semana. El autobús estaba abarrotado como siempre un viernes por la noche. Todo el mundo se apresuraba a volver a casa con sus familias, discutiendo planes para el fin de semana. Palomina se sentó junto a la ventanilla y pensó en cómo gastar el dinero que había recibido. Tenía que hacer la compra, pagar la factura de la luz, ahorrar algo para los días de lluvia. Benicio no estaba en casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota con letra irregular. He ido a casa de Macario. Vuelve para cenar. Benicio. Palomina arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Estas notas aparecían con regularidad y casi siempre significaban una cosa. Su marido estaba bebiendo en alguna parte. Palomina se dirigió al dormitorio y abrió un viejo armario de madera con la pintura desconchada. En el estante superior, detrás de un montón de sábanas y toallas viejas, había una caja de galletas de hojalata. En ella guardaba todos los ahorros de la familia. No era mucho, pero era mejor que nada. Al abrir la caja, Palomina contó el dinero que quedaba. 300 pesos del mes pasado, más 2,200 nuevos, un total de 2,500. No era una mala suma, suficiente para un mes de vida si se gastaba con prudencia. Apiló los billetes ordenadamente en la caja y la volvió a colocar donde había estado, cubriéndola cuidadosamente con las sábanas. Benicio conocía la existencia del alijo, pero hasta el momento no había tocado el dinero sin preguntar. Palomina esperaba que siguiera haciéndolo. Al día siguiente, sábado, Palomina se dedicó a las tareas de la casa. Lavar, limpiar, preparar la comida para el fin de semana. Benicio regresó a última hora de la tarde, algo achispado, pero no borracho como una cuba. Murmuró algo sobre la promesa de Macario de hablar bien de él a un contratista, pero no dio detalles concretos. El domingo por la mañana, durante el desayuno, Palomina se acordó del próximo cumpleaños de su suegra. «Se acerca el cumpleaños de tu madre», dijo mientras untaba el pan con mantequilla. «Falta una semana para el cumpleaños». Benicio asintió, sin apartar los ojos del plato de judías. «Sí, ya me acuerdo. Todos los años hace una fiesta en el restaurante La Palma. ¿Habrá fiesta esta vez?» «No lo sé. Mamá no ha dicho nada». «Qué raro. Normalmente empieza a prepararlo con un mes de antelación, invitando a la familia». Benicio se encogió de hombros. «A lo mejor este año ha decidido celebrarlo con más modestia. No tiene mucho dinero, su pensión es pequeña, y tenemos que comprarle un regalo y darle dinero para la fiesta, si la hay. Ya veremos. Es demasiado pronto para pensar en ello». A Palomina le sorprendió la indiferencia de su marido. Normalmente era muy reverente con todo lo que concernía a su madre, y su cumpleaños era siempre un acontecimiento importante para él. La semana pasó rápidamente. Había mucho trabajo en la granja. Había llegado un nuevo lote de plantones y había que plantarlos y regarlos adecuadamente. Palomina se pasaba el día supervisando el proceso, redactando informes, coordinando a los trabajadores. Benicio salió de casa varias veces, aparentemente para buscar trabajo, pero no hubo resultados. Por la noche, contó que todas las plazas estaban ocupadas, que en todas partes pedían referencias, que su reputación estaba arruinada por culpa del malvado capataz Pantaleón. El jueves, Palomina volvió a preguntar por el cumpleaños de Amarilis. «Tu madre cumple mañana 59 años. ¿Estás seguro de que no lo celebrará?» «Estoy seguro», respondió Benicio brevemente. «Ayer fui a verla y me dijo que había decidido no hacer fiesta. Quiere ahorrar dinero. Entonces al menos comprémosle un regalo. ¿Un vestido nuevo o un chal?» «No necesariamente. A mamá no le gustan los regalos. Dice que son una pérdida de dinero». Palomina frunció el ceño. Amarilis siempre había adorado los regalos y las atenciones hacia su persona. Algo no iba bien aquí. «De acuerdo, lo que tú digas. ¿Pero mañana por la noche pasaremos a felicitarla?» «Sí, claro. Después del trabajo».
El viernes por la mañana, Palomina fue a la granja como de costumbre. El cumpleaños de su suegra la mantenía ocupada. Era demasiado extraño cancelar una tradición anual sin una buena razón. A Amarilis le gustaba ser el centro de atención, invitar a los parientes, demostrar que vivía tan bien como los demás. La jornada de trabajo en la granja transcurrió sin contratiempos. Casimiro elogió a Palomina por la precisa organización de la plantación de los nuevos plantones. Don Ramiro quedó satisfecho con los informes. A las 6 de la tarde todas las tareas estaban terminadas y Palomina se fue a casa. En la puerta se encontró con una vecina, doña Rosario, que estaba regando las flores de su patio. «Buenas noches, Palomina», le dijo. «¿Qué tal estás? ¿Ha encontrado trabajo Benicio?» «Todavía no, pero está buscando. Y hoy es el cumpleaños de su madre, ¿no? ¿Lo vais a celebrar en La Palma?» Palomina miró sorprendida a su vecina. «¿Cómo conoces La Palma?» «Mi sobrina trabaja allí de camarera. Me dijo que hoy había un gran pedido, para 15 personas. ¿Tienen reserva para esta noche?» «¿Reserva para esta noche?» «Sí, claro. Esta noche a las 7. Amarilis llamó ayer para confirmar los detalles». Palomina sintió un escalofrío en su interior. Así que Benicio mentía sobre la cancelación de la celebración. Pero, ¿por qué? «Gracias, no, señora Rosario. Tengo que irme». Palomina entró rápidamente en la casa. No había nadie en la cocina, pero del cuarto de baño llegaba el sonido del agua. Benicio se estaba duchando, lo que ya de por sí era extraño. Normalmente se lavaba los sábados. Entró en silencio en el dormitorio y miró en el armario. Su mejor camisa, la blanca que solo se ponía en vacaciones, estaba colgada en el perchero. Junto a ella había unos pantalones oscuros planchados. A Palomina se le aceleró el corazón. Si Benicio iba a la fiesta de cumpleaños de su madre, ¿por qué había dicho que no habría celebración? ¿Y por qué ella no estaba invitada? El ruido del agua cesó. Unos minutos después, Benicio salió del baño envuelto en una toalla. Tenía el pelo mojado y peinado hacia atrás. «Ah, ya estás en casa», dijo, intentando no mirar a su mujer a los ojos. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?» «Bien». «¿A dónde vas?», preguntó Palomina señalando con la cabeza la ropa que había preparado. «A ningún sitio en especial. Voy a casa de Macario a hablar de trabajo». «¿A Macario? ¿Sin camisa?» «Bueno, quiero ir decente. Quizá me presente a alguno de los contratistas». Benicio se puso la camisa y empezó a abrocharse los botones. Le temblaban ligeramente las manos. «¿No te has olvidado del cumpleaños de tu madre?», preguntó Palomina. Claro que no lo había olvidado, pero este año no lo celebra. Qué raro. Doña Rosario dijo que La Palma tenía una mesa reservada para esta noche. Benicio se quedó helado un segundo. Luego siguió vistiéndose. Doña Rosario debe de haberse confundido. ¿O es la reserva de otra persona? A nombre de Amarilis. Entonces no lo sé. Quizá mamá cambió de idea en el último momento. Benicio se puso los pantalones. Se metió la camisa por dentro, se peinó frente al espejo. Luego cogió un frasco de colonia barata de la mesilla de noche y se roció generosamente. «¿A dónde vas de verdad?», preguntó Palomina sin rodeos. «Ya te lo he dicho, a casa de Macario. A hablar de trabajo. ¿Con tu ropa de vacaciones y toda esa colonia?» «Palomina, ¿qué clase de interrogatorio es este? Ya soy mayorcito. Puedo vestirme como quiera». Benicio se ajustó nerviosamente el cuello de la camisa y se dirigió a la salida. «No me esperes para cenar. Volveré tarde». «Benicio, para», le llamó Palomina. Pero él ya había salido al patio. Un momento después la puerta se cerró de golpe y en la calle se oyeron pasos lejanos. Palomina estaba sola en la casa. La angustia crecía por momentos. El comportamiento de su marido era más que extraño. ¿Por qué mentir sobre el cumpleaños de su madre? ¿Y por qué no llevarse a su mujer con él? De repente, un terrible pensamiento pasó por su mente. Palomina corrió al dormitorio y abrió el armario. Con manos temblorosas retiró las sábanas y cogió una caja de hojalata. La caja estaba vacía. Todo el dinero había desaparecido. 2.500 pesos. Todo su sueldo mensual más sus ahorros. En el fondo de la caja solo había un cheque arrugado de la tienda y algunas monedas pequeñas. Palomina se hundió en la cama, sosteniendo la caja vacía entre las manos. Ahora todo estaba claro. Benicio había cogido el dinero y se había ido al cumpleaños de su madre sin decírselo a su mujer. Quizá quería impresionar a los parientes, demostrar que tenía dinero para regalos y caprichos.
La ira y el resentimiento se apoderaron de ella con tal fuerza que sus manos empezaron a temblar. Le había robado todo el dinero, el mismo dinero que ella había ganado honradamente con su duro trabajo. Le había robado, mentido y hecho creer que no habría celebración. Palomina volvió a colocar la caja en su sitio y cerró el armario. Había que hacer algo. No podía quedarse sentada en casa y esperar a que el ladrón marido volviera y empezara a explicar su hazaña. Fuera ya estaba anocheciendo. Las farolas proyectaban una luz amarillenta sobre el pavimento. Palomina se puso un jersey ligero y salió de casa. El restaurante La Palma estaba en el centro de la ciudad, a 20 minutos a pie. Por el camino pensó en lo que les diría a su marido y a su suegra. No quería montar una escena, pero era imposible guardar silencio. Había que devolver el dinero a cualquier precio. Sin él la familia no podría vivir hasta el siguiente sueldo. Las luces del restaurante se veían desde lejos. La Palma estaba considerado uno de los mejores lugares de la ciudad. No demasiado caro, pero decente. La gente venía aquí a celebrar fiestas familiares y reuniones de negocios. Palomina se acercó al gran ventanal y miró dentro. En el rincón más alejado de la sala, en una larga mesa, se sentaba un nutrido grupo de personas. Reconoció inmediatamente a Amarilis con su nuevo vestido azul, junto a ella Benicio, ya visiblemente borracho, con la cara roja y gestos fanfarrones. En la mesa estaban sentados otros parientes, la tía Modesta y su marido, el tío Aureliano con su mujer y sus hijos, la prima Soledad y su familia. En la mesa había platos caros, botellas de vino y tequila, y una gran tarta de cumpleaños. Palomina vio a Benicio diciendo algo en voz alta, agitando los brazos, riendo y bebiendo de un vaso. Amarilis parecía contenta y feliz, la cumpleañera en el centro de atención, rodeada de su cariñosa familia. Y solo ella, la esposa legítima, permanecía fuera, en la oscuridad, como una mendiga, asomada a la ventana ajena. Todo se aclaró por fin. No la habían invitado a propósito. Amarilis y Benicio habían conspirado, le habían robado el dinero y lo habían celebrado sin ella. Probablemente su suegra ni siquiera sabía de dónde había sacado su hijo el dinero para semejante festín. Palomina empujó la pesada puerta del restaurante y entró. La sala era cálida y ruidosa. Sonaba música tranquila, los clientes de las mesas hablaban en voz baja, los camareros se movían entre las mesas con bandejas. El olor a carne asada y especias se mezclaba con el de las flores que decoraban las mesas. Se detuvo en la entrada y recorrió la sala con la mirada. En el rincón más alejado, en una larga mesa cubierta con un mantel blanco, se sentaba una compañía festiva. Palomina los reconoció a todos de inmediato. Eran parientes de Benicio por parte de madre, personas que había conocido en celebraciones familiares. Amarilis estaba sentada a la cabecera de la mesa, con un vestido azul nuevo, con flores blancas, el pelo muy bien peinado y una cadena de oro, regalo de su difunto marido brillando alrededor del cuello. La cara de la cumpleañera era de complacencia y felicidad. Estaba contando algo, agitando las manos, y todos la escuchaban sonrientes. Benicio, con su mejor camisa blanca, estaba sentado a su lado. Tenía la cara roja por el alcohol que había bebido, le brillaban los ojos y se reía a carcajadas del chiste de otro. Delante de él había un vaso medio vacío con un líquido oscuro, probablemente whisky o ron. Había otros invitados en la mesa. La tía Modesta, hermana de su difunto suegro, una mujer corpulenta de unos 60 años vestida de negro, y su marido, el tío Julián, un hombre canoso con bigote. Enfrente estaba el tío Aureliano, hermano menor de la suegra, con su esposa doña Clara y dos hijos adolescentes. También estaban la prima Soledad y su marido, una joven pareja recién casada. La mesa estaba llena de platos caros, pollo asado con salsa de naranja, ternera con verduras, arroz con marisco, ensaladas frescas. En el centro había una gran tarta decorada con rosas de color crema y la inscripción «Feliz cumpleaños Amarilis». Por todas partes había botellas de vino, tequila, cerveza y refrescos. Palomina calculó mentalmente el coste de aquel festín. Al menos 1,500 pesos, si no más. Casi todo su sueldo mensual se había ido en impresionar a sus parientes. Benicio levantó la copa en ese momento y le dijo algo a su madre. Todos sonrieron y asintieron. Amarilis incluso se salpicó las manos de emoción. Al parecer el hijo estaba pronunciando un emotivo discurso sobre el amor que sentía por su madre
y la gratitud por su educación. «Buenas noches», dijo el camarero, un joven con camisa blanca y corbata negra. «¿Mesa para uno?» «No, gracias», respondió Palomina, sin apartar los ojos de la celebración familiar. «Voy con esa gente de la mesa de la esquina». El camarero siguió su mirada y asintió. «Ya veo. Llevan aquí 2 horas. Un grupo muy alegre». Palomina se dirigió lentamente hacia la mesa de los familiares. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos los presentes podían oírlo. Le temblaban las manos y tenía la boca seca. Pero la rabia era más fuerte que el miedo y la excitación. A medida que se acercaba, la conversación en la mesa se hizo claramente audible. «Vic siempre decía que tenía el mejor hijo», dijo Amarilis, acariciando el brazo de Benicio. «Mira cómo me cuida. Me ha regalado una cena tan cara». «Por supuesto, tía Amarilis», asintió la prima Soledad. «Se ve que Benicio quiere mucho a su madre». «Y trabaja bien», añadió el tío Aureliano. «Si puede permitirse esos gastos». «Seguro que sí», dijo Benicio con orgullo. «Tengo un buen trabajo. El sueldo es decente. Ahora podré darle a mi madre las vacaciones que se merece». Palomina se detuvo a 2 pasos de la mesa. Durante unos segundos nadie reparó en ella. Todos estaban absortos en la conversación y la comida. Entonces la tía Modesta levantó la vista y vio a una mujer a su lado. «Ah, ahí está Palomina», dijo sorprendida. «Creíamos que no ibas a venir». Todos los comensales se volvieron. Amarilis apretó los labios. Benicio se puso pálido y dejó a un lado su copa. Los demás parientes miraban con curiosidad, al parecer sin saber que la mujer de Benicio no había sido invitada a la fiesta. «Buenas noches», dijo Palomina en voz alta y clara, para que todos pudieran oírla. «Qué celebración tan maravillosa. Y qué marido tan generoso he encontrado». «Palomina, ¿qué haces aquí?», sisió Amarilis. «He venido a felicitar a la cumpleañera y al mismo tiempo a averiguar con qué dinero ha organizado mi querido marido semejante festín». Benicio intentó levantarse, pero Palomina hizo un gesto para detenerlo. «Siéntate, siéntate, no te levantes. Cuéntales a todos cómo conseguiste el dinero para el restaurante. Llevas un mes sin trabajar». Las conversaciones en las mesas vecinas se apagaron. Los clientes empezaron a darse la vuelta, presintiendo que se avecinaba un escándalo. Los camareros aminoraron la marcha, atentos a lo que ocurría. «Palomina, cálmate», murmuró Benicio. «Hablemos en casa». «No», gritó ella tan fuerte que toda la sala la oyó. «Hablemos aquí, delante de todos. Cuéntales a tus parientes cómo me robaste el sueldo». «¿Qué te pasa?», la tía Modesta jadeó. «Sí, sí», continuó Palomina, alzando la voz. «Ese ladrón se llevó todo mi dinero, 2.500 pesos, que yo había ganado honradamente en la finca. Me lo robó de noche mientras dormía». «Palomina, estás loca», gritó Amarilis. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo». Palomina se volvió hacia su suegra. «Y tú, vieja víbora, debías saber de dónde había sacado el dinero tu hijo. Te da igual, con tal de que sea fiesta». Amarilis saltó de su asiento, con la cara roja de indignación. «¿Cómo te atreves a llamarme víbora? No te lo permitiré». «Lo haré», gritó Palomina. «Criaste a un hijo parásito que vive de su mujer, un alcohólico y un ladrón». Todo el restaurante estaba escuchando su pelea. Los clientes dejan de comer y se quedan mirando a la familia. Los camareros no sabían cómo reaccionar. «Palomina, por favor», intentó intervenir Benicio. «Quería darle una sorpresa a Mum». «¿Una sorpresa?», interrumpió su mujer. «¿Con mi dinero? Me mentiste durante una semana diciendo que no habría celebración y pensabas robarme el sueldo». «No lo he robado. Es dinero de la familia». «¿Qué dinero de la familia?». Palomina se inclinó hacia su marido, mirándole directamente a los ojos. «Hace un mes que no trabajas. No has traído ni un peso a casa. Lo único que haces es beberte mi dinero». El tío Aureliano trató de levantarse y decir algo, pero Palomina no lo dejó interferir. «Y vosotros también sois buenos», se volvió hacia sus parientes. «Os sentáis a comer y os da igual quién pague. ¿Crees que Benicio tiene trabajo? No, no lo tiene. Le robó dinero a su mujer». «Eso no es verdad», gritó Amarilis. «Mi hijo no es un ladrón». «Tu hijo es un cerdo borracho», replicó Palomina no menos alto. «Mírale, ya está borracho de dinero robado». En efecto,
Benicio tenía un aspecto miserable. La cara roja, los ojos turbios, el pelo revuelto. Intentó decir algo, pero las palabras se le confundían en la lengua. Palomina, yo quería hacerle un regalo a mi madre. ¿Quieres qué? ¿Un regalo? Palomina cogió una servilleta de la mesa y se la tiró a su marido. ¿Usas mi dinero para hacer regalos? La servilleta le golpeó en la cara, dejando una mancha de salsa en su camisa blanca. Benicio intentó levantarse, pero se tambaleó y se agarró al respaldo de la silla. «Has deshonrado a toda la familia», chilló Amarilis agitando los brazos. «Has montado un escándalo delante de todo el pueblo. ¿Cómo te atreves? Has sido tú la que te has deshonrado», la interrumpió Palomina. «Ladrones y parásitos. Vivís a costa de los demás». Tía Modesta y tío Julián se quedaron con la boca abierta, sin saber qué hacer. La primera Soledad se tapaba la boca con la mano. Su marido hacía girar nerviosamente la servilleta entre los dedos. Los hijos del tío Aureliano miraban fijamente a los adultos, sin entender lo que estaba pasando. «Basta ya», intentó intervenir el tío Aureliano. «Palomina, cálmate. Es un asunto familiar. No vale la pena sacarlo en público». «¿Familiar?», río enfadada. «¿Qué clase de familia soy si ni siquiera me han invitado? Y me han robado el dinero». El encargado del restaurante, un hombre mayor vestido con un estricto traje, se acercó a la mesa. «Lo siento, pero están molestando a los demás clientes», dijo cortés pero firmemente. «Por favor, resuelvan sus problemas en otro sitio». «Por supuesto». Palomina se volvió hacia su marido. «¿Has oído, Benicio? Nos piden que nos vayamos. Vamos, paga tu festín. Con mi dinero». «Ya, yo creía», murmuró el marido borracho. «No estabas pensando», le interrumpió su mujer. «Solo sabes beber y pelear». Miró alrededor de la mesa. Platos caros, copas a medio beber, tarta festiva. «¡Comed! ¡Seguid comiendo!», gritó a sus parientes. «Que sepáis que es la última vez que este alcohólico se gasta mi dinero». Palomina se volvió hacia su marido y lo miró con desprecio. «Y a ti, querido marido, te diré una cosa. Te voy a pedir el divorcio. Estoy harta de daros de comer a ti y a tu madre. Vive como quieras, pero sin mí». «Palomina, no digas tonterías», intentó detenerla Benicio. «Nada de tonterías. Es grave. Mañana iré a ver a un abogado». Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. Detrás de ella oía las voces indignadas de Amarilis, los comentarios confusos de sus parientes, los susurros de los clientes de las mesas vecinas. Salió y respiró profundamente el aire fresco de la noche. Las manos le temblaban de nervios y el corazón le latía como loco. Pero se sintió aliviada por haber dicho por fin todo lo que pensaba de aquella familia. El camino de vuelta parecía corto. Palomina caminó deprisa, pensando en qué hacer a continuación. Quedarse en la misma casa con Benicio después de semejante escándalo era imposible. Había que hacer las maletas y marcharse. En casa fue directa al dormitorio y sacó una vieja maleta de debajo de la cama. Empezó a meter lo más necesario: ropa, documentos, fotos de sus padres. No quería llevar demasiado. Era incómodo cargar con bolsas pesadas. Cuando la maleta estuvo llena, Palomina cogió otra bolsa y metió en ella ropa de cama, toallas y cosméticos. Así tenía 2 piezas de equipaje y podía arreglárselas sola. Lo último que hizo fue escribir una nota a su marido. Cogió un papel y escribió en letras grandes: «Benicio, no puedo seguir viviendo con un ladrón y un alcohólico. Cojo mis cosas y me voy para siempre. No me busques. Recibirás los papeles del divorcio por correo. Palomina». Dejó la nota sobre la mesa de la cocina con un salero. Cogí mis maletas y salí de casa sin mirar atrás. Fuera ya estaba bastante oscuro. Tenía que llegar a la granja, el único lugar donde podría encontrar cobijo por primera vez. Era difícil caminar hasta la parada del autobús con bolsas pesadas, pero no había otra manera. Afortunadamente, el autobús llegó rápido. El conductor, don Rafael, conocía a Palomina de vista. Ella viajaba a menudo en su ruta. «¿A dónde va tan tarde con su equipaje?», preguntó mientras ayudaba a subir las maletas. «A la finca, a casa de don Ramiro». «¿Qué ha pasado?». «No es mío, por supuesto, pero pareces disgustado». «Problemas familiares, don Rafael. No quiero contárselo». «Ya veo. Los hombres pueden ser tan cabrones a veces que tienes que huir de casa». El viaje duró 40 minutos. La finca estaba a las afueras del pueblo.
entre colinas cubiertas de hileras de aguacates. En la oscuridad apenas se veían las siluetas de los edificios, solo brillaban las ventanas de la casa del encargado. Palomina se acercó a la casa de don Ramiro y llamó a la puerta. Un momento después se abrió la puerta y el dueño de la finca apareció en el umbral, vestido con ropa casera. Palomina se sorprendió. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué has venido tan tarde? Don Ramiro, siento molestarle. Tengo un gran problema en mi familia. ¿Puedo dormir en algún lugar de la granja? Mañana se lo explicaré todo. Don Ramiro era un hombre comprensivo. En sus años al frente de la granja, había visto diferentes situaciones y sabía que a veces la gente necesita ayuda. Claro que sí. Tenemos una cabaña para trabajadores temporales. Ahora está vacía. Se la enseñaré. Se puso la chaqueta y guió a Palomina por el sendero entre los árboles. A 100 metros de la casa principal había una casita con 2 habitaciones, un dormitorio y un salón cocina. El mobiliario era sencillo, pero allí estaba todo lo que necesitaban. Hay agua, electricidad, explicó don Ramiro, encendiendo la luz. Hay algo de comida en la nevera. Mañana hablaremos más. Sorne, muchas gracias. Voy a trabajar de esta amabilidad. Ni lo mencione. Ahora descansa. Cuando el amo se fue, Palomina se sentó en la cama y por primera vez en toda la noche se permitió llorar. Las lágrimas eran de resentimiento, de rabia, de cansancio y al mismo tiempo de alivio. Por fin había salido del fango en el que se había ahogado durante los últimos años. Al otro lado de la ventana, las hojas de los aguacateros crujían. Un perro ladraba en algún lugar lejano. Ahora empezaba una nueva vida, en esta casita en medio del campo. Una vida sin marido borracho, sin suegra enfadada, sin humillaciones ni robos constantes. Palomina se secó las lágrimas y empezó a ordenar las maletas. Mañana hablaría con don Ramiro sobre una vivienda permanente y un trabajo. Pero hoy era libre.